Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Hola, ¿qué tal? Soy Guadalupe Santa Cruz. Le doy la más cordial de las bienvenidas a su programa Conoce tus Derechos, una coproducción entre el Sistema Michoacano de Radio y Televisión y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán. Nos encontramos en Jalisco con la licenciada Luz del Carmen Godínez González, presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Jalisco, a quien le agradecemos muchísimo su tiempo, presidenta. Muchísimas gracias, Lupita. De verdad, un honor estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán y el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que son los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. Quisiera que me platicara, presidenta, ¿cómo vienen ustedes trabajando en programas especiales para este sector de la población? Bueno, nosotros tenemos un año, un poquito más de un año en esta administración. Y desde que llegamos con la convicción de que a las niñas, los niños y los adolescentes tenemos mucho, le debemos mucho. ¿En qué sentido? Si nosotros vemos la reforma del año 2011, donde vemos que todas las personas deben de tener acceso a todos sus derechos, a disfrutar, a garantizar y a que se les respeten, esta reforma incluye a las niñas, a los niños y a los adolescentes. Y también algo importante es que, algo muy importante histórico, anteriormente los niños eran sujetos de asistencia social. Y ahora con este cambio, todos los derechos les deben de ser accesibles en la medida de que van madurando, en la medida que van creciendo. Los derechos, como sabemos, son progresivos. Entonces, para nosotros es muy importante trabajar en brindarle los elementos a las niñas, los niños y adolescentes que han sido vulnerados en sus derechos. Nosotros, cuando llegamos aquí a la administración, tuvimos un diagnóstico, analizamos las violaciones a los derechos humanos, que como sabemos es una agenda desafortunadamente muy cambiante, cada día hay más retos, pero quisimos profesionalizar cada una de las visitadurías. En este caso, aquí no existía una visitaduría que atendiera en específico los temas de niñas, niños y adolescentes. Ya contamos con ella, es la 6ª visitaduría. ¿Por qué? Porque vemos que hay muchos casos donde hay niñas, niños y adolescentes institucionalizados, que hay situaciones que nadie vela por sus derechos. También estamos seguros de que si atendemos la violación de un derecho de una niña, un niño o un adolescente, que son más urgidos de atención en muchos sentidos, estamos atendiendo de manera indirecta a los papás, a las mamás y a las familias, y podemos impactar más. Entonces podemos buscar esa impartición de justicia de manera más global y sobre todo trabajar en el empoderamiento de las niñas y de los adolescentes. Okay, qué importante lo que me está diciendo, pero ahorita vamos al empoderamiento. Preguntarle en primera instancia, presidenta, ¿cuáles son los principales derechos de las niñas, niños y adolescentes que se vulneran? Bueno, aquí en Jalisco es muy claro, tenemos vulneraciones a los derechos en el ámbito educativo, tenemos en los centros de asistencia social también, y ahora tenemos una situación aquí en Jalisco, no sé si en Michoacán exista, cuando hay un problema de divorcio entre papá y mamá y el juez tiene que determinar el tiempo de convivencia, existen esos centros de convivencia y muchas veces son vulnerados sus derechos en estos centros, en estos lugares. Entonces acude el papá o la mamá y presenta una queja con nosotros si ha sido víctima de algún mala atención por parte de algún profesional que esté en este centro de convivencia, o también tenemos también la modalidad para que si una niña, niño o adolescente quiere venir a presentar una queja, con todo gusto también se la recibimos. El derecho, ahorita que le escucho hablar, se da mucho en los últimos tiempos y se habla, por ejemplo, de la alineación parental. Es correcto. Ahí, ¿cómo protegerlos? Es correcto, por eso necesitamos buscar una atención integral, realmente estar velando por el interés superior del niño. Por eso nosotros creíamos que era muy importante contar con una visitaduría totalmente profesionalizada y especializada en entender qué es esto del principio del interés superior del niño. Sabemos que todos los derechos que marca la Convención de los Derechos del Niño en este caso son importantes. Recordemos que México es un país que firmó este tratado internacional hace 30 años y este tiene rango constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que lo plasmado en la Convención equivale a casi a lo que dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta Convención clasifica los derechos en 4, los derechos encaminados a la supervivencia, al desarrollo, a la protección y a la participación. Todos son progresivos, entonces es muy importante que trabajemos. Tú hablas ahorita, por ejemplo, de la alineación parental. Nosotros, por ejemplo, en las quejas que recibimos, en algunos de los casos vemos que sí, obviamente hay una lucha de poder muy grande entre el papá y la mamá.
y los que dejan como rehenes de esta discusión pues son los más vulnerados, en este caso que son las niñas, los niños y los adolescentes, que muchas veces pues no pueden tomar partido porque les duele estar con la mamá y la situación que puedan vivir o con el papá y no pueden tomar tan fácil como una posición. Entonces para nosotros es muy importante contar con personas expertas aquí en la comisión que puedan analizar esa queja que están presentando, esa situación y velar, quitar como la paja quizás de lo que vienen presentando y ver lo que realmente importa, el interés superior de la niña, del niño o adolescente que esté involucrado. Las niñas, niños y adolescentes como grupo vulnerable prioritario, ¿se podría hablar, Presidenta, que tienen derechos de prioridad? Yo creo que sí. Ajá. Nosotros sabemos que en casos, por ejemplo, muy específicos, las niñas, las mujeres o las mujeres indígenas van como adquiriendo un grado de prioridad para atención. Yo creo que en este caso las niñas, niños y adolescentes deben ser nuestra prioridad, no son el futuro, son nuestro presente y tenemos que estar trabajando con ellos. Y por eso decía hace un momento que es muy importante para nosotros el empoderamiento. Ajá. Nosotros estamos sí encaminados a la defensa, como nos marca la ley y nuestra objetivo como comisión, pero también estamos apostándole a la parte de la capacitación, de brindarles herramientas para su vida. Estamos trabajando en generar una cultura de paz, herramientas de resolución diferente de conflictos, que vean como la cultura de paz como un eje. Nosotros en nuestra ley contamos desde hace un año con una ley para cultura de paz. Entonces lo que estamos haciendo es brindar herramientas no solamente para los docentes, para los papás, también para los niños. Tienen que tener las herramientas de cómo saber comunicarnos de una manera no violenta y revertir esta parte que estamos viviendo actualmente como una sociedad que sabe resolver conflictos con el que más grita, el que más pega o el más fuerte, y pues como meterle la cuestión de la violencia no se hereda, la violencia se aprende, entonces tenemos que reaprender maneras de convivencia diferentes, entonces es algo que estamos apostando también mucho. ¿Se refiere, por ejemplo, es algún eje de cultura, de difusión? Platíquenos cómo lo hacen. Bueno, nosotros tenemos dos áreas aquí especializadas en esto. Uno es el Instituto de Derechos Humanos Francisco Tenamaxtli, que cuenta con personas capacitadas para brindar este tipo de capacitaciones, talleres. Tenemos un teatrino también para las niñas y los niños para acercarles estas herramientas que puedan tener ellos para su vida. Y también contamos con un centro de estudios en derechos humanos, donde buscamos dar herramientas más focalizadas, como una educación continua, por ejemplo, a los funcionarios públicos. Sabemos que las violaciones a los derechos humanos se cumplen o se hacen en las instituciones. Tenemos que trabajar de la mano y brindarles las herramientas para que ellos sepan cómo una conducta que tienen arraigada desde ese tiempo, cómo la podemos desaprender, cómo volver a tener ese trato humano con las personas, cómo volvemos a ver en esa persona un individuo que tiene derechos, que tengo yo como funcionario público la responsabilidad de garantizar y respetarle esos derechos y también difundirle lo que tenga que, el servicio que me pueda él estar solicitando de una manera, pues, que lo lleve a su objetivo, ¿no? Y no vulnerarle. Qué importante lo que nos dice Presidenta, porque apostarle a la creación de una cultura de paz que tanto se necesita en México, ya no digamos Jalisco, Michoacán, en México, pues tendría que ir a la par desde la formación, como parte de la formación integral, ¿no? De los seres humanos, me refiero a la formación en edad educativa, obviamente. ¿Trabajan con escuelas en este sentido? Sí, trabajamos de la mano muy cerca con la Secretaría de Educación, trabajamos con asociaciones de padres de familia también, con todas las asociaciones civiles que también se enfoquen a esto, porque tenemos que fortalecernos y hacer como un frente común para hacer cara a este problema tan fuerte que tenemos. Y yo me atrevería a decir, tú mencionas Jalisco, Michoacán, a nivel nacional, yo creo que a nivel internacional. Yo recuerdo, y a mí me hizo mucha reflexión, en septiembre pasado, que se juntaron los líderes mundiales a revisar cómo ha sido el avance de los objetivos del desarrollo sostenible, pues veíamos que a 8 años de que llegue la meta para que nadie se haya quedado atrás, pues hay muchas niñas, niños y adolescentes y mujeres y hombres en el mundo que se están quedando atrás. Las condiciones de muchas metas están no solamente no superadas, están al 50% de estas metas no están ni siquiera alcanzables a un nivel que se pueda presumir. Y ellos hablaban de que no hay política pública que se deba de establecer ni presupuesto. Lo que tenemos que hacer es volver a reconocernos como seres humanos unos a otros, buscar... Fundamental. Sí, y buscar que estemos bien en todos los sentidos, buscar un mundo de paz y buscar que ese dejar atrás agarre yo al otro que está sufriendo como mi
objetivo de vida, darle la mano y si yo tengo las condiciones a mi alcance para que su vida pueda ser diferente, hacerlo de una manera humana. Tenemos que hacer una primera pausa, si nos lo permite, Presidenta, pero regresamos en minutos. No se vayan. Regreso en Conoce tus Derechos con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Jalisco y quiero abundar un poquito más en el tema. ¿Cómo empoderar a los niños y en qué temas para evitar un falso empoderamiento, Presidenta? ¿En qué temas se enfocan? Fíjate que ese tema es bien importante porque generalmente cuando abordamos con papás el tema de derechos de niñas, niños y adolescentes nos dicen, no se los digan porque luego sus obligaciones que no, entonces como que sí nos da un poquito de temor. Pero yo creo que sí es importante, sí que los niños conozcan sus derechos, pero es un ida y vuelta, son derechos y obligaciones. A ver, yo tengo derecho que vayas a la escuela, tú tienes derecho de hacer tus tareas, de cumplir con un horario, de empezar con esa disciplina, tienes derecho de vivir en una familia, pero también tienes derecho de colaborar en casa. Entonces, como es ir enseñando poco a poco, por eso los derechos son progresivos. También sabemos, en el otro extremo, que si un niño tiene acceso, por ejemplo, a los servicios médicos cuando es chiquito, pues obviamente va a tener acceso a una educación y poco a poco va a ir logrando su proyecto de vida. Por eso decimos que los derechos humanos son como una caja de herramientas para lograr ser una persona realizada en la sociedad. Entonces es muy importante. ¿Cómo los podemos empoderar? Dándoles información. A veces nos da información, nos da pendiente dar información, porque información es poder. Entonces yo creo que en la medida de lo posible brindemos información pertinente, clara, efectiva a las niñas y los niños. Ellos pueden tener, y son como esponjitas, lo hemos visto, maneras de relacionarse de diferente forma. Lo vemos, por ejemplo, en temas ambientales, donde los niños ahora están ávidos de los derechos ambientales, cuando es algo que, por ejemplo, a nosotros no nos tocó crecer con esto. Y ellos tienen muy claro por qué reciclar la basura, por qué no utilizar botellas de agua, por ejemplo, para tomar el agua, y son cuestiones que ellos se van educando poco a poco, o ya ven con ese chip integrado de sensibilidad, y que tenemos que ser un poquito abiertos, yo creo que también los adultos, para ir involucrando a los niños y irlos empoderando en que los niños, de acuerdo a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y de acuerdo a la misma convención, tienen derecho a la participación, tienen derecho a estar activos en la toma de decisiones, en familia, en la escuela, en la sociedad. El gobierno incluso tiene que estar abierto para ejercer esos ejercicios de participación para que lo que los niños y niñas comenten, propongan, sea tomado en cuenta incluso en las políticas públicas, que esto es lo importante, y a los adultos nos cuesta un poquito de trabajo, porque crecemos con una visión adultocentrista, entonces tenemos que ir como cediendo esto y escucharlos, aprender. Yo creo que aprendemos y ganamos más si tenemos esos canales abiertos, entonces es nuestra apuesta. Es que me parece sumamente interesante lo que nos plantea Presidenta, porque le hablo no solamente como profesionista, sino como mamá, ¿no? Y en el mismo sentido de educar a nuestros hijos diferentes a lo que fue como nosotros, evitamos temas como abusos sexuales, abusos de cualquier tipo, porque antes era decirle al niño, no, pues es que si un adulto te dice algo, pues tú tienes que obedecer. No es así precisamente. Así es. Lo que me plantea el tema de, ellos ya traen un conocimiento nuevo sobre el cuidado del medio ambiente, sobre la tolerancia y el respeto, que a los adultos nos falta. Parece ser que luego ellos nos reeducan a nosotros. Totalmente cierto, Lupita. Lo vemos, por ejemplo, también en temas de personas de la diversidad, como ellos tienen una gran apertura y ven a la persona, lo que decíamos hace un momento que yo les decía, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas decía, es que tenemos que volver a vernos como personas, independientemente de las condiciones que tengamos de vida o de preferencia sexual o de cualquier otra condición, no olvidar que somos seres humanos, que merecemos respeto y que vale la vida del otro. Tenemos que cuidarla. Entonces yo creo que en ese sentido, si vamos sensibilizándonos, que a veces decimos, pudiera ser una utopía, pues sí, pero si no vamos incidiendo en el metro cuadrado que nos toca a cada uno, yo creo que las cosas no van a cambiar. Porque es una irrealidad decir, pues va a haber paz en el mundo si yo hago esto. Pues no, pero si hay paz en tu entorno, en tu familia, en tu sociedad, en tu trabajo, yo creo que vamos ganando, porque esto es como una onda expansiva. Se va generando poco a poco esta buena vibra, esta buena comunicación, estas relaciones armónicas, ganar, porque todos ganamos. En el momento en que vemos al otro, en un ser humano, le reconocemos su dignidad humana, valemos sus derechos y no estamos viendo como
la situación de cómo saltarlo para yo lograr algún objetivo personal, yo creo que las cosas pueden cambiar. Por supuesto, la formación de una nueva sociedad. Quiero abordar 2 temas que me parecen muy importantes y que actualmente nos preocupan mucho como sociedad. ¿Cómo cuidar a los niños del ciberacoso, por ejemplo? ¿Ustedes están trabajando ya este tema, Presidenta? Sí, justamente el año que entra yo creo que vamos a presentar una estrategia que estamos trabajando en conjunto con gobierno y vamos a sumar a organismos de la sociedad civil. Se llama Mi Familia, Mi Valor. Y es una estrategia bien interesante porque estamos conscientes y convencidos de que si no trabajamos en reconstruir ese tejido social, y no solamente en reconstruir, en fortalecer el tejido social, pues las cosas no van a ser diferentes. Y también hemos visto a lo largo de la historia, la familia siempre ha permanecido, bien o mal. No nos interesa cómo esté compuesta una familia, nos interesa las relaciones que se forman en familia y cómo eso determina la vida de cada persona. Porque lo que hacen eso en chiquito lo van a reproducir en macro en la sociedad. Hemos visto también que los valores que se aprenden en la familia son los valores que son como un escudo de protección para tener el no acceso a una violencia, a un abuso, a un suicidio, porque tengo canales de comunicación con mi familia. Si yo fomento el respeto, la comunicación, la tolerancia, la honestidad y una serie de valores, pues obviamente es como ir invirtiendo en una escala de valores que es como un polo que nos va ayudando, una balanza que nos va ayudando para que esto no ocurra. Y en el caso, por ejemplo, de las redes sociales, vemos que cada día el acceso es más grande, es más fácil. Tú le das un celular a un niño que no lee y lo sabe mover. Entonces, ¿cómo le sabe? ¿Cómo le pica? Y uno a veces, volvemos a lo mismo, no crecimos con esto, tuvimos que aprender a utilizarlo. Entonces, estamos trabajando a través de esta política pública que vamos a empezar a implementar, porque es importante no satanizar las redes sociales, porque es una información que el niño tiene derecho a la información, derecho a las tecnologías de la información. Tenemos que más bien formarnos y que ellos de manera madura, de manera responsable, sepan qué sí está bien y qué no está mal. Por eso es importante como educarnos en los valores y retomar esto como una enseñanza de vida. Y también algo bien importante, ver la parte de corresponsabilidad. No todo le toca a la escuela. Tenemos que ser bien sensibles de que una parte nos toca a los padres de familia, que tenemos que ir de la mano trabajando con la escuela y también con el gobierno. Tenemos que ir de la mano para ir logrando esos objetivos comunes. Una pregunta que va muy de la mano, que es el bullying escolar. ¿Cómo podrían trabajar o cómo trabajan las defensorías de la mano con las autoridades para prevenirlo? Porque está muy de la mano con la pregunta anterior, obviamente. Claro, ahorita tenemos desafortunadamente los casos de bullying cómo han ido cambiando. Antes era solamente o quizás la burla, los golpes quizás era lo más, pero ahora es quemarlos en redes sociales, mandar información falsa. Y pues a veces cuántos casos que hemos visto desafortunadamente que culminan en suicidios, en depresiones, en aislamiento, que los niños se van de la escuela. Yo creo que es muy importante y lo hemos hecho con la Secretaría de Educación. Desafortunadamente sí hemos tenido quejas en este tipo de atenciones y lo que hemos hecho es, la Secretaría de Educación tiene protocolos muy claros de actuación ante esto. Entonces, activar de manera inmediata el protocolo y sobre todo proteger a la niño o adolescente que está siendo víctima de esto y darles herramientas también, una atención psicológica oportuna, que los papás sepan, porque muchas veces son los últimos en enterarse que su niña o su niño está viviendo esta situación, fomentar el valor de la comunicación, que el niño y la niña sienten esa comunicación y esa apertura con el papá y con la mamá, decirles qué está pasando y que puedan hacer un frente común con la escuela, porque todo esto es muchas veces el niño que está haciendo el abuso, la burla o la agresión, está viviendo una violencia muy fuerte en su casa. Entonces, como la liga que se va estirando y la viene a soltar en la escuela y viene a replicar lo que vive en familia muchas veces. Tenemos que hacer una nueva pausa, si me lo permite. De verdad que qué interesante tema, sobre todo para nuestra sociedad. Y me viene a la mente no entendía yo el por qué me hablaba usted de un empoderamiento, pero este empoderamiento va de la mano con el tener la confianza, inculcar a los niños esta confianza y esta fortaleza, pues para que no permitan ningún tipo de abuso. Pero bueno, tenemos que hacer pausa y volvemos.
Ya estamos de regreso aquí en Conoce tus Derechos. En este último segmento se nos ha ido muy rapidísimo el tiempo. Presidenta, queremos aprovechar esta oportunidad de platicar contigo para que nos compartas acerca de este nuevo sistema digital de quejas que han implementado aquí en la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco. ¿De qué se trata? Claro que sí, Lupita, con mucho gusto. Hablando de acceso a derechos, uno de los derechos importantes para todo ciudadano es el derecho a la información. Cuando un ciudadano acude a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, venía anteriormente, presentaba su queja, si bien le iba, ratifica en 5 días y ya, no sabía. Si el ciudadano no tenía ese hábito de estar hablando, a ver cómo iba su queja, el tiempo, pues quizás pasaba, evolucionaba la queja, se solucionaba, se conciliaba o se iba la recomendación y hasta ese momento le volvían a hablar. Lo que nosotros queremos hacer, y lo hicimos, fue implementar un sistema de quejas que vamos trabajando en etapas. Este año, en febrero, se trabajó una primera etapa donde desde el momento que llega el ciudadano aquí al área de quejas, se le toma su queja de manera directa en la computadora. Estamos aquí apostándole también a que se vaya desde el primer momento construyendo el archivo electrónico. Sabemos que por ley de archivos tenemos que tener todo de manera electrónica. Entonces, llega el ciudadano, apertura su queja, se le ratifica la queja, la persona encargada la califica ahí mismo en el sistema y esa queja calificada al momento llega de manera directa a los visitadores generales para que ellas lo puedan a su vez, pues no sé, derivar al visitador adjunto que va a llevar la queja. Si yo en tiempo real me quiero meter ahorita a ver cómo es el sistema de quejas, te puedes meter desde el teléfono, una tablet, computadora y puedes ver la queja que está levantando en tiempo real, ver el seguimiento. Contamos con información real de cuántas quejas estamos recibiendo. Nosotros tenemos, no solamente aquí en Zona Metropolitana, oficina de atención, contamos con módulos al interior del estado. Jalisco tiene 125 municipios, contamos con 8 módulos regionales donde estamos trabajando también este sistema. Entonces, de manera que si llega, por ejemplo, a Colotlán, que es en la zona norte del estado, un ciudadano presenta una queja, de manera inmediata llega aquí al área de quejas y el área de quejas la empieza a calificar y empieza a trabajar. Queremos buscar ser más eficaces, más eficientes. Esto nos brinda dar una atención rápida a la gente y en un tercer momento que yo espero que liberemos muy pronto, el ciudadano con su número de quejas se va a meter a la página y puede verificar en qué estatus está su queja, ver qué visitador la está llevando, si ya recibimos la información de la autoridad, en qué trámite está, que es muy importante para nosotros estar esto. Esto nos agilita también porque el sistema también le va a ir monitoreando al jefe inmediato cada uno de los visitadores cuántas quejas tiene, si las está moviendo, le va generando alertas si es que ese expediente no ha tenido movimiento, para nosotros tener un control realmente y poder de manera directa estar conociendo qué está pasando en la cuestión operativa. Entonces, nos ha generado resultados muy importantes y aparte porque es un sistema creado a modo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, de acuerdo a las características que tenemos. Se creó también de trabajo en equipo con las personas que tienen ya mucho tiempo en la comisión, que saben qué formatos se utilizan, porque también tenemos una realidad. Había visitadurías que manejaban para conciliar una queja un formato, o para solicitar la información a la autoridad otro formato, y ahora lo que buscamos homologar son creo que 65, 68 formatos los que se homologaron, todos están cargados en el sistema, de manera que estamos trabajando en una misma línea todos, buscando ser pues más, como te digo, más eficaces y lograr en un menor tiempo tener esa pues queja resuelta, ese derecho vulnerado. Claro. A final de cuentas, a la gente lo que le interesa es que se deje de violar su derecho por el cual tenga que recurrir a una Defensoría de Derechos Humanos, ¿no? Es correcto. Presidenta, preguntarle, ¿de qué nos quejamos más últimamente los mexicanos? Bueno, aquí en Jalisco hay una gran diversidad. Yo te puedo decir que los temas más recurrentes son las cuestiones de seguridad, de abuso de la autoridad en cuestiones maltrato de policías, cuestiones de desaparición de personas tenemos también por la lentitud en los avances de las carpetas, cambios de ministerios públicos. Hemos tenido durante el año también una situación interesante en torno a quejas por ausencia de medicamentos en instancias que compete al gobierno federal que hemos estado derivando. Ahora sí que el abanico es muy grande, desafortunadamente. Por eso para nosotros era muy importante la profesionalización y atenderlos de una manera
única cada uno de los expedientes para poderles dar una solución pronto. Le estamos apostando también, Lupita, algo muy importante que sea la conciliación, a la justicia restaurativa. Sabemos que hay quejas que no se concilian, como la tortura, la desaparición de personas, los feminicidios, eso no, pero hay otros que sí podemos conciliar de manera inmediata. Yo te puedo decir que hay muchas quejas que cuando llega el ciudadano y las presenta aquí en el área de quejas, se concilian de manera muy rápida, entonces también le estamos apostando a esto. Por último, Presidenta, porque ya casi se nos termina el tiempo, ¿hacia dónde están evolucionando los derechos? Me refiero, por ejemplo, antes los ciudadanos no nos quejábamos de una mala administración pública. Este despertar de conocimiento, ¿hacia dónde nos lleva? Ahora, ¿qué reclama la gente? Yo creo que ha sido un despertar muy justo que tiene que tener la ciudadanía. Yo creo que nos lleva a grandes retos como comisiones, porque, por ejemplo, antes un derecho vulnerado pues se quedaba quizás en lo individual y de ahí no trascendía, pero ahora un derecho vulnerado de la individualidad puede ser un derecho vulnerable colectivo que involucra a más personas. Hablemos, por ejemplo, de los derechos ambientales, ¿no? Que si hay una contaminación, pues sí puede ser una persona la que se queja, pero influye en un entorno también. Entonces, yo creo que tenemos retos muy grandes en las defensorías para ir atendiendo esto. Es un tema muy dinámico, como tú bien sabes, que va teniendo retos constantes, pero yo creo que sí tenemos que estar muy abiertos, con mucha atención, viendo, por ejemplo, los temas también de la migración, temas migratorios. Hemos tenido también aquí, no casos, pero sí estamos conscientes de que es un asunto que va a ir creciendo, que tenemos que atender. El derecho al agua, por ejemplo, que aquí hemos tenido también situaciones, la desaparición de personas, yo creo que también los temas de violencia. Por eso vuelvo a reiterar la importancia en generar una cultura diferente, ir buscando que esta balanza se nos vaya equilibrando, porque si no le apostamos a esto, no va a haber comisión, ni dependencia, ni presupuesto que alcance en un futuro para atenderlo. Creo que es hacia donde evolucionan las defensorías, ¿no? Más que reaccionar por la violación de un derecho, es trabajar en ir erradicando la violación de derechos. Sí, y también lo que hemos comentado en las reuniones con mis colegas, los diferentes presidentes de las comisiones estatales de derechos humanos en el país. Anteriormente las comisiones pues jugaban otro rol diferente, como buscar, ver quién se equivoca y señalar y todo. No, ahora tenemos que cambiar el chip, tenemos que hacer equipo con las dependencias, tenemos que buscar el que ellos nos den la apertura para sensibilizarnos, para capacitarnos, para reeducar y decirle, pues sí, somos aliados, no estamos aquí para sacar jugo de lo que está pasando, queremos que la sociedad genere condiciones diferentes, queremos que cada vez haya menos personas que se quejen de abusos policíacos, de ministerios públicos, de servicios de salud, en las escuelas. Tenemos que trabajar de la mano, y si no lo hacemos de esta forma, la comisión no es un enemigo de las instituciones, debe ser un aliado y trabajar de manera conjunta para que las cosas sean diferentes. Le agradecemos muchísimo su tiempo, Presidenta, de verdad estamos muy satisfechos, muy contentos por todo el conocimiento que nos llevamos hoy en esta entrevista, la primera. Esperemos volver después para tener otra plática con usted. Muchas gracias, Presidenta. Muchísimas gracias a ti y también al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Michoacán. Muchas gracias. Le agradezco mucho. Soy Guadalupe Santa Cruz. Esto fue Conoce tus Derechos. Nos vemos en la próxima. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó.